Gracias por continuar con nosotros en este programa Mujer de Hoy. Y fíjese, ponga mucha atención porque le tenemos una sorpresa. Ya estamos por cumplir nuestro 4º aniversario de Mujer de Hoy. Ya falta 1 o 2 semanitas en donde nosotros le tenemos una sorpresa. Y esta sorpresa es que ahora vamos a chequear a alguna de ustedes, de nuestras televidentes. ¿Cómo? Bueno, pues el día de hoy no deje de marcar el 3030-5307 para que se inscriba y diga, yo me quiero anotar para... Bueno, un cambio de imagen, le vamos a dar también una cena, no le vamos a decir todavía el lugar porque es sorpresa, y una que otra sorpresita que se va a llevar de parte de toda la producción del programa Mujer de Hoy. Así que a marcar ese teléfono que está viendo en pantalla, 3030-5307, y bueno, la vamos a apapachar por... que usted se lo merece porque nos ha visto durante 4 años. Muchísimas gracias. Y bueno, ya iniciamos esta sección en donde ya queremos abordar un tema interesante, el cual muchos de ustedes, por supuesto, lo conocen y ya lo han escuchado. Este es el de la preeclampsia. Y para eso, bueno, le doy la bienvenida, como siempre, a nuestro doctor, que es el doctor Alfonso Martín de Alba. Muchísimas gracias, doctor, por estar nuevamente con nosotros. Al contrario, Sandy, un placer estar aquí en tu programa y es un gusto para cualquier pregunta. Bueno, pues ya estamos listos. Iniciaríamos para quien tenga a lo mejor alguna duda. Bueno, ¿qué es la preeclampsia? Mira, Sandy, la preeclampsia es una enfermedad que está asociada, como lo has dicho al inicio, a la mujer embarazada. Y es importante saber que la mujer que se embaraza y que tiene ciertos factores de riesgo, como puede ser la adolescencia, o puede ser algunos otros factores de nutrición o algunas otras cosas que pueden estar influyendo para que la mujer que se embaraza, por alguna razón en la placenta se produce una disminución en su aporte de sangre y esta placenta que está mal irrigada, por así decirla, va a generar la liberación de sustancias a todo el organismo para que los vasos sanguíneos se cierren. Y entonces al cerrarse estos vasos sanguíneos se va a producir una hipertensión y la hipertensión es la que va a estar dando la manifestación de la preeclampsia. La preeclampsia no es más que una manifestación de la presión alta, de la presión que se eleva a consecuencia de esta isquemia placentaria, de esta disminución de la irrigación placentaria. Y lo vamos a ver más frecuente en mujeres jóvenes. Este grupo de mujeres que son adolescentes, que tienen su primer embarazo, pues son las que más frecuentemente pueden enfermarse de la preeclampsia, ¿sí? Cabe mencionar pues que la mujer adolescente o en la otra etapa de la vida, ya las que tienen más de 30, 35 años, pueden también tener preeclampsia, pero regularmente estas pacientes son secundarias ya a una enfermedad preexistente, ¿no? O sea que ya sea que son hipertensas y que se embarazan y luego se les agrega o se les sobreañade una preeclampsia, ¿sí? Y es también muy seria la situación en la cual pues sabemos que la preeclampsia o la enfermedad hipertensiva que se induce por el embarazo pues es una de las principales causas de muerte en obstetricia. Y se asocia mucho, hemos escuchado que se puede asociar mucho con las personas que son un poco obesas o pasadas de peso. Claro, aquí es la parte de los factores de riesgo en donde la mujer que está en sobrepeso o que tiene obesidad, pues ella también va a tener alteraciones en la diabetes, va a tener alteraciones en la presión alta y son las que finalmente las que hacen preeclampsias sobreañadidas. Y aquí es importante hacer mención pues que la paciente que se va a embarazar, la mujer que se quiere embarazar, pues debe partir de tener un estado de salud favorable para el embarazo, porque el embarazo como tal puede conducir a una hipertensión. Y como vemos en pantalla, siempre que la mujer va a control de su embarazo, al control prenatal, pues va a ser elemental tomar este signo vital, que es la presión arterial, como lo vemos en pantalla. Y ustedes se darán cuenta que siempre que toda mujer embarazada deba de exigirle a su médico, a su enfermera o al centro de salud donde estén acudiendo a un control del embarazo, que siempre les tomen la presión, porque si no registran la presión, pues no vamos a poder detectar a aquella mujer que empieza a tener cifras de presión arterial elevadas. Y es la única manera de poder determinar que existe la preeclampsia, ¿no? Entonces, si está embarazada, que estamos viendo en pantalla, y se le está registrando la presión arterial, y nosotros cuando detectamos esta presión elevada, pues luego tenemos que ir en busca de otros signos que van a ser importantes conjuntarlos para hacer el diagnóstico de preeclampsia, ¿no? Y la preeclampsia, pues como comentaba al principio, pues no es más que esta enfermedad hipertensiva que se induce por el embarazo. Lo vemos en las embarazadas, por supuesto. Así es. ¿Qué clase de síntomas son los que nosotros, bueno, acudimos periódicamente cuando estamos embarazadas con el doctor? ¿Pero qué pasa durante un mes? Sandy. ¿Cómo podemos detectarlo? Es importante que toda mujer embarazada sepa que cada vez que va a control de su embarazo,
es importante que ella registren el incremento de peso y registren lo del signo vital, esto de la presión arterial. Aunado a estos dos datos, donde toda mujer que tiene un incremento de peso exagerado de un mes a otro, quiere decir que está reteniendo líquidos, que está teniendo una retención de líquidos y esto se traduce en hipertensión. Y por lo tanto, entonces, vemos pues que en las consultas, otra vez en pantalla, observamos, es parte rutinario de la toma de la presión arterial, del registro de la altura uterina, del registro de la frecuencia cardíaca fetal, y esto nos permitirá llevar un control adecuado de la paciente, que la mayoría de las veces así lo va a hacer. Pero cuando a esta mujer le detectamos que la presión está alta, que está incrementando su peso de una manera importante y que tiene entonces datos de vasoespasmo, y esto significa que le duele la cabeza, que tiene visión borrosa, que le duele la boca del estómago y que se le va en barra. Entonces, todos estos son datos ya alarmantes de vasoespasmo, de que está teniendo su sistema generalizado un edema en los vasos y la presión tiene que elevar para vencer esa resistencia, y es la manifestación de la preeclampsia. Por lo tanto, Sandy, estas mujeres deben de acudir a un centro hospitalario de segundo o tercer nivel para que en la actualidad pues sabemos que estas mujeres, si no se atienden de una manera adecuada y oportuna, pues la presión alta, la preeclampsia, puede llegar, se llama preeclampsia porque es antes de la eclampsia. La eclampsia ya es una manifestación así muy importante del cerebro, donde ya tiene la presión muy alta y empieza a convulsionar. Entonces, cuando una mujer empieza a convulsionar, significa que ya tiene un deterioro y ya tiene un avance de la enfermedad importante, que cuando ha llegado a convulsionar al hospital, significa que ya tiene una eclampsia. Y esa eclampsia significa que puede matarla. ¿Perjudica al bebé? Por supuesto que puede perjudicar al bebé. ¿De qué manera? Hay muchas complicaciones que están inherentes o asociadas a la preeclampsia, Sandy. Principalmente la paciente puede estar muy bien y empezar a tener esos datos de vasoespasmo, el dolor de cabeza, la visión borrosa, y esos son datos de alarma que toda mujer debe de saber que no es normal y que debe de acudir de inmediato a un centro hospitalario o con su doctor para que le sea atendida. Rápidamente, entonces, cuando detectamos esta preeclampsia, debemos considerar que una de las cuestiones del manejo es la interrupción del embarazo. Lamentablemente aquí sí tenemos que considerar la edad del embarazo, la edad del bebé, para poder determinar si pueden nacer en forma prematura o no. Como a los 7 meses. Exactamente. Regularmente esta es la edad más frecuente en donde vamos a tener la manifestación de la preeclampsia severa. Y entonces estos pacientes se hospitalizan, se controla la presión y se interrumpe el embarazo, ¿sí? Siempre con protocolos de inducción de madurez de los pulmoncitos del bebé. Aquí sí es importante hacer mención que hay este efecto benéfico. Vemos pues que la paciente debe ir, la mujer embarazada debe ir a su control prenatal, que es lo ideal, la manera más propicia y adecuada de poder detectar esta terrible enfermedad que de repente no respeta clase ni condición, ni y edad. que por lo tanto ni edad. Ya estamos viendo, que es lo que te comentaba, Andy, pues es frecuente en las adolescentes. Vemos, por ejemplo, la fascia de esta pacientita, de esta niña, que de repente puede estar hinchada, puede estar la presión alta. Inmediatamente nos vamos a los laboratorios y empezamos a ver que está perdiendo proteínas en la orina, que está teniendo alteraciones en la función hepática. Y entonces todo esto habla pues de ya una situación alarmante, que si no se es tratada de inmediato, esta paciente, esta mujer que se embarazó con toda la ilusión del mundo de tener a su bebé, pues resulta ser que esta enfermedad la puede matar, lamentablemente. Puede ser que convulsione y puede ser que llegue a morirse por una hemorragia cerebral. Así y es. esto es grave. Y muchos de estos síntomas, doctor, bueno, se asocian también con los síntomas normales de una mujer muy sana, que podría ser la hinchazón, pero nosotros debemos de ver si es hinchazón de pies, de manos, de cara, pasa un poquito a ser más grave, bueno, hay que ir con el médico. Mire, ese es el fetón en donde escuchamos la frecuencia cardíaca. Un bebé cuando algo está pasando nos habla con su corazón y nos dice, doctor, no me siento bien, tengo alteraciones de mi frecuencia y por lo tanto entonces significa que debamos de vigilar tanto a la madre como al bebé. El bebé puede estar dando datos de sufrimiento, no de sufrimiento porque es un término que ya no aplica, de un estado fetal no confiable, de un estado no tranquilizante, y por lo tanto cuando tenemos bebés afectados por la presión alta, porque la placenta, otra de las condiciones que hay asociadas a la preeclampsia, Sandy, es el desprendimiento de la placenta. Entonces si esta placenta se desprende como parte de la complicación de la
preeclampsia, va a dar problemas muy serios para la mamá y por consecuente al bebé. Normalmente, ¿qué tipo de tratamiento se da? Regularmente es la interrupción del embarazo, ¿sí? En condiciones en donde se estabiliza la presión y el paso a seguir es la interrupción del embarazo, porque es la única manera de poder corregir la hipertensión. Cuando nace el bebé, ¿se puede decir que ya la persona, la madre, se curó? Y prácticamente cuando hablamos de preeclampsia pura, sí, Sandy, porque cuando ya la placenta ha salido y ha dejado de ser el insulto, ha dejado de ser la cuestión de la fisiopatología, entonces la presión tiende a ceder luego. Pero estas pacientes dentro del protocolo de manejo las seguimos manejando con antihipertensivos hasta que se regularicen. Y ahora la tendencia actual en todo el mundo es que estas pacientes, para evitar las complicaciones que he comentado, la prevención, el manejo debe ser multidisciplinario. O sea, en los hospitales donde nos abordamos un equipo médico en donde están los intensivistas, están los urgenciólogos para poder manejar la urgencia que puede asociarse a esta enfermedad. ¿Cómo podemos prevenirlo si alguna de las personitas, de las señoras que nos están viendo dicen, bueno, yo me quiero embarazar dentro de 3, 4 meses, bueno, empezar a bajar de peso? ¿Qué más podemos hacer? Por supuesto, Sandy, son medidas de profilaxis y medidas en las cuales la mujer que considera embarazarse pues debe tener un control de su peso, obviamente, previo al embarazo y las condiciones generales de tener, pues... alimentación sana. Exacto, ¿no? O sea, una dieta balanceada y estar pues con una base adecuada, ¿no? De Ahora, salud. puede ser hereditaria, ¿no, doctor? Tiene un componente, por supuesto, genético, la hipertensión. A veces la mamá y la hija llegan a tener hipertensión y por lo tanto entonces es un factor que de antaño se conocía como las 1000 teorías. O sea, había tantas cosas que podían estar produciendo preeclampsia, pero sin embargo ahora ya todos los estudios en los últimos años han demostrado pues que el problema está en la placenta y entonces como la paciente se embaraza y produce la placenta y si esa placenta tiene alteraciones en su irrigación, insisto, pues es donde va a producirse la enfermedad. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues siempre es un gusto que venga a platicarnos acerca de estos temas tan interesantes y pues lo molestamos con su teléfono, doctor. Sí, por supuesto, estamos en el 3640-3194 para cualquier duda, aclaración. Y en el Hospital Civil de Guadalajara. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Alfonso Martín de Alba. Y bueno, yo le invito para que continúe con nosotros, todavía nos queda mucho más que ofrecerle. Vamos a este corte de identificación y regresamos aquí a Mujer de Hoy. El Sol tiene una antigüedad de 4.5 millones de años y se estima que seguirá brillando como lo hace por otros 5.000 millones de años más.